¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo como cada domingo por Unicanal. ¿Qué tal, Clary Arias? ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Jorge Alberto? ¿Por qué te querés reír? Buenas noches. No, porque de verdad No, estoy sintiendo el domingo en ti. Tenés cuidado, ¿eh? Tenés Estoy cuidado lo que vas a sintiendo decir. el domingo en Te ti. esperamos el domingo pasado. Pido disculpas. ¿Eh? Me queda lejos Lambaré. Sí, ya sé. Entonces, Me imaginé. No pude. Esa historia del... ¿Qué tenías? Lumbago, Sí. lumbalgia. No me Lumbalgia. toques. No, pues está muy duro. No ¿Qué me tenés? toques. Lumbalgia. Bueno, Pero te extrañamos el domingo pasado. No creo. Pero, che, qué lindos temas hay Sí. hoy para hablar. Por Dios, gente de primera. Tenemos la crisis penitenciaria. Por supuesto, de la política vienen dos pesos pesadísimos, dos Y el senadores tema importantes. clave y el tema presupuesto, ¿verdad? Viste la serie de manifestaciones, reacciones. Se levantó el paro de la UNA. Con promesas. Sí, hay una promesa del Ministerio de Hacienda que esa nivelación salarial se haga de manera gradual y el Consejo Superior Universitario decidió acompañar y desde mañana levanta la medida de fuerza. Esto que significó una semana sin clases para 54.000 universitarios. Van a recalendarizar eso para tratar de recuperar las clases perdidas. Y el lunes, mañana, arranca paro nacional que organiza Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, FENAES, tema presupuesto, también a lista larga de reivindicaciones. Y el tercer tema vamos a hablar con dos referentes del Ministerio de Hacienda. Eso que se resolvió la semana pasada, cumbre de poderes, Blas Llano, presidente de la Corte, presidente de la República, presupuesto austero, mirando el 2020. ¿Eso se va a cumplir? ¿Están dadas las condiciones o es solamente un discurso? Eso vamos a preguntarle a los referentes del Ministerio de Hacienda. Excelente. Temas diversos para una noche larga. Mientras ustedes se están acomodando para tomar el descanso correspondiente, nosotros vamos a trabajar para ustedes preparándolos para esta semana que se viene. Le damos las buenas noches a nuestra compañera de todos los domingos, la señora Claudia Aguilera. Buenas noches. ¿Qué tal, Clary? Un saludo a Jorge y también a todos los televidentes de Unicanal. Recordamos que estamos también en paralelo con Radio 1, 650, la primera del dial. Y ya vamos a presentar nuestro primer tema de la noche. Vamos a hablar acerca de esta crisis penitenciaria que se registra en el país. Y vamos a recordar algunos hechos. Por ejemplo, en junio se daba una masacre en el penal de San Pedro, 10 muertes. Y el jueves nada más, en horas de la tarde, noche, ya una fuga de 3 integrantes del PCC, pero hablamos del penal de la zona de Itapúa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se puede analizar con esta realidad que lastimosamente evidencia un frágil sistema penitenciario del país? También un escenario que facilita a los integrantes de este grupo criminal reclutar a paraguayos. Se habla también de un número deficiente en cuanto a agentes penitenciarios y todo esto vamos a debatir, pero a continuación tenemos un resumen acerca de lo que ocurría este jueves en la zona de Itapúa. Iba ahí, nada. Positivo. Trate de mantenerse nomás en el lugar y para cubrir y custodiar su integridad física. Nadie, ya le di mi palabra también. Yo tengo código, señores. Nadie le va a tocar. El jueves por la tarde hasta la noche se vivió nuevamente un episodio que pone en evidencia el frágil sistema penitenciario del país, además del peligro que representan los integrantes del grupo criminal Primer Comando Capital. Vamos yendo para acá, vamos yendo. Andate más de abrir. Aquí no se puede ver mucho por la distancia. Necesito que me pase uno a uno plano. Cerca de las 17 horas del jueves, 3 miembros del Primer Comando Capital organizaron un motín y luego se escaparon de la cárcel de Encarnación armados, tomando como rehén al jefe de seguridad del penal y utilizando el vehículo de la víctima. Sin embargo, luego que el rodado se averiara, fueron rodeados por la policía a unos 3 kilómetros de la prisión. Ante este escenario y con el rehén a su favor, los integrantes del PCC pidieron un vehículo para seguir con la fuga y amenazaron
amenazaron con matar al jefe de seguridad. Luego de varias horas de negociación, finalmente los delincuentes accedieron a entregarse, pero solicitaron la presencia de la prensa como medida de garantía, además de la presencia fiscal, lo que permitió que en todo momento se registre lo que ocurría hasta el momento en el que volvieron a la cárcel y liberaron a la víctima. ¡Hablo! ¡Hablo! Acá está la cámara. Acá está la cámara, tranquilo. No llevo a la cámara. Está prendido, estoy transmitiendo en vivo, hermano, tranquilo. Él se queda conmigo. Él se queda contigo. Ponete enfrente mío. Te voy a pasar cuando te ponga enfrente mío. Bájate el escalón. Ahí vemos a Miguel, está bien. Descendiendo en este momento. ¡Ey! ¡Déjenme a mí! Por su parte, el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, admitió que en el momento en que se produjo el amotinamiento, solo estaban de turno 19 guardiacárceles para custodiar a un total de 1.200 reclusos, de los cuales 92 pertenecen al PCC. Según datos oficiales, existen más de 400 miembros del primer Comando Capital distribuidos en los diferentes penales del país, y en el Centro de Rehabilitación Social de Itapúa están los más peligrosos. La población privada de libertad en Paraguay asciende a más de 15.000 y se cuenta con apenas 1.600 agentes penitenciarios. Déjenme a mí. Déjenme a mí. ¡Ey! Déjenme a mí. Y como es usual, tenemos una consulta para todos ustedes a través de las redes sociales. La crisis penitenciaria se debe a falta de presupuesto, corrupción, falta de infraestructura, todas las opciones. La consulta está habilitada en la cuenta de Twitter, @CarauCruzPay, y los comentarios a través del hashtag COCPay. Gracias, Claudia, muy gentil. Nuestra primera invitada es la viceministra de Políticas Penitenciarias, Alejandra Peralta, abogada. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Viceministra, hay un dato cronológico, permítame recurrir a mi agenda, y quiero saber si esto tiene que ver con lo que sucedió el jueves 5. El 28 de agosto usted publica en su cuenta de Twitter, muy activa últimamente, que hubo una requisa muy grande en el penal de Encarnación. Sí. El 30 de agosto, según publica en su cuenta de Facebook un periodista de Telefuturo, hubo un traslado de 10 reclusos desde la cárcel de Misiones hasta la cárcel de Encarnación. La composición de estos reclusos, de estos 10 reclusos, eran, según el periodista, y cito la fuente, Gabriel Benítez, 8 del clan Rotela, 2 del PCC. Apenas una semana después de estos dos hechos ocurre esto. ¿Hay alguna relación directa? ¿Están indagando ustedes esta situación? Bueno, la requisa sí efectivamente se hizo, fue una requisa bastante importante y vuelvo a repetir, como dije en ese momento por primera vez en Paraguay, que se hizo de manera simultánea. ¿Qué demostramos nosotros con eso? Que tenemos capacidad de reacción para eventuales motines simultáneos, ¿verdad? Entonces esas penitenciarías no se escogieron al azar. Evidentemente en esos lugares tenemos personas que pertenecen a estos grupos criminales. Y bueno, se hizo efectivamente por eso y se entró, por lo menos yo les puedo decir, en el lugar donde yo estuve, porque entré con ellos, que se revisó absolutamente todo. Todo lo que quedó ahí expuesto era lo que había, ¿verdad? Con respecto a los traslados que se hacen, nosotros en Encarnación, en el pabellón donde se encuentran los integrantes del PCC, hoy tenemos 96 personas, ¿verdad? Hasta la semana
hace 15 días más o menos teníamos 83 personas, que era lo que se iba manteniendo. Tenemos un total en todas las penitenciarías de aproximadamente 400 integrantes del PCC. Todo país. 384 bien contabilizados y aproximadamente 400, y debe haber alguno que otro que no se declare miembro del PCC. Entonces, evidentemente, si tenemos casi 100 en Encarnación en el resto de las penitenciarías, en estas que tenemos Ciudad del Este, por ejemplo, Pedro Juan Caballero, Concepción, Oviedo, entonces están distribuidos el resto. En Tacumbú te puedo decir que no existen, por lo menos que nosotros tengamos, nuestro servicio de inteligencia tenga conocimiento de personas integrantes del PCC. Los traslados se hacen regularmente, pero una de las primeras medidas que yo dispuse y que estoy en el cargo hace 35 días, ¿verdad?, es que todos los traslados deben informarse. Cualquier traslado que se disponga de manera administrativa por los directores tiene que informarle al director general, eso tiene que pasar por la gente de inteligencia. Nosotros ahora contamos con nuestro sistema informático CIPI, que nos permite en un instante determinar quién está en qué lugar, y todo queda cargado inmediatamente con los traslados, ¿verdad? E identificamos quiénes son miembros o del clan Rotela o del clan PCC o Comando Vermelho, etcétera, para mejor distribución por cuestiones de inteligencia. Yo no creo que esta fuga haya tenido que ver con eso. Sí creo que tuvo que ver con la construcción del nuevo pabellón en Itapúa, en Cerezo. Ellos estaban con un temor de ser trasladados y estaban constantemente queriendo ser trasladados a otras penitenciarías. Entonces, yo creo que ellos estaban, digamos, probando fuerzas como para realizar una fuga. Eso ya lo va a determinar el Ministerio Público. Por el Ministerio Público yo le hice entrega del video que quedó grabado de cómo fue en ese momento. Yo no tuve acceso todavía a eso. Eso va a descifrarlo el Ministerio Público y va a finalmente determinar qué fue lo que pasó exactamente en ese momento en que ingresan al despacho del director, ingresan luego al despacho del jefe de seguridad, nuestro funcionario Miguelito, ¿verdad?, que fue tomado como rehén. Viceministra, me estaba fijando las estadísticas de la población penitenciaria el año pasado, misma cantidad. ¿Por qué anteriormente no se daba este tipo de hechos de violencia, matanza el 16 de junio, 10 personas que fallecieron en el enfrentamiento de PCC Clan Rotela, y esto que pasa ahora en Encarnación? ¿Qué es lo que se está haciendo? Esto tiene que ver porque están ajustando los controles, y si efectivamente lo están haciendo es una reacción de los internos, pero la población penitenciaria, este número siempre tuvimos esta misma cantidad. Mira, esto exige una respuesta un poquito larga, ¿verdad? Evidentemente, nuestra población penitenciaria sí va increciendo, va aumentando, y fue aumentando muchísimo más después de la promulgación de la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal, cuando a todo el mundo que era, que habría cometido un hecho punible que podría ser tipificado como un crimen, ya directamente se le imponía la prisión preventiva sin pasar por ningún otro análisis, ¿verdad? Desde ese momento, en el 2012, nuestra población penitenciaria aumentó abismalmente. Es tanto así que tenemos un 78% de personas procesadas y no condenadas, y el resto son condenados. Entonces, ¿qué me dice esto? Que esto fue aumentando, y ese fue uno de los motivos principales, ¿verdad? Nuestra gran esperanza es que después de esta modificación reciente y a raíz de justamente de la crisis penitenciaria pueda eso ir disminuyendo. Tampoco es una cuestión que se hace de manera acelerada, porque tienen que ir convocándose a audiencias de revisión, ¿verdad? Esto no es un problema de ahora, esto es un problema que viene de hace 30 años atrás. Y te puedo decir, sin temor a equivocarme, que nunca existió la voluntad política de cambiar el sistema penitenciario, de invertir en el sistema penitenciario. Hasta hoy, hasta el sábado, con la firma de este decreto que declara emergencia al sistema penitenciario, los presos eran vistos como un costo. Mantener un sistema penitenciario nunca fue visto como una inversión.
Entonces, hoy nos enfrentamos ante este problema. El PCC nace en la cárcel del Brasil en el 92. Se instala en Paraguay en el 2006. Desde ahí empieza aprovechándose de un sistema permeable, de un sistema corrupto, vulnerable. No podemos decir otra cosa. Si hoy hablamos de crisis penitenciaria es porque existe una crisis. Entonces, si a mí me permiten votar, yo votaría por todas las opciones. Claro. Si pueden agregar mi voto, ¿verdad? Porque tenemos un problema de infraestructura, tenemos un problema de superpoblación y tenemos problemas de corrupción. Viceministra Peralta, quiero, a ver si Belén me ayuda, por favor. El famoso tuit de Walter Harms, diputado de Itapúa, haciendo una crítica a su tuit. Pero tranquila, no se tome para aludir. Yo quiero hacer otra mención al respecto. Este hombre al que tenemos en la fotografía, el tal Miguel Medina, el jefe de seguridad que fue secuestrado por 3 reos. Le quiero preguntar esto, si usted tiene el dato acerca de denuncias de tortura en contra de Medina. No tengo eso, es fácil de comprobar solicitando informe a la Unidad Especializada de Derechos Humanos, ¿verdad? De la cual es fiscal adjunto precisamente mi esposo, así que eso es algo muy fácil de corroborar. Le estoy preguntando por eso. Sí. No era una No, retórica. yo no tengo denuncias de tortura de él, por lo menos que yo haya tenido conocimiento, no tengo. Pero este tuit, y es muy interesante lo que preguntás, y a mí me permite también comentar, este tuit no es una cuestión personal, porque estoy hace 35 días en el cargo, no conozco personalmente al señor Miguel, pero no tengo un trato frecuente ni con él, al comisario real lo respeto. Llamo familia justamente a la comunidad de agentes penitenciarios, a quien me toca a mí darle ánimo en ese momento. Acaba de decir que no los conoce. Lo conozco evidentemente personalmente, pero no tengo un trato ni de amistad ni ¿Pero mucho le llama menos. familia, doctora? Le llamo familia, sí, claro. Le llamo familia justamente a el cuerpo de agentes penitenciarios, a quien a mí me toca levantar el ánimo en ese momento. Te digo una cosa más, el día de ayer estaban las mujeres, las celadoras, diciéndome que querían hacer brazos caídos. A mí me toca levantarle el ánimo, a mí me toca ir a hablarles. La vez pasada también se refirieron a los que estaban egresando el curso GRAP, que me fui a arengar. A mí me toca levantar ese ánimo y decirles por qué. Porque hace 2 semanas que el Viceministerio de Política Criminal está a cargo de todas las penitenciarías del país. Desde su creación en el 2014, recién ahora está a cargo de las penitenciarías en el país. Entonces, si tengo que llamar familia al cuerpo de agentes penitenciarios, lo hago porque en este momento es mi institución. Como hace un mes atrás, mi institución era el Ministerio Público durante 17 años. Hay un equipo, me dice viceministra, de inteligencia que funciona dentro del Ministerio de Justicia. Precisamente inteligencia, uno supone hacer el monitoreo para evitar en qué están estos tipos que están adentro, ¿verdad? Y si funciona el equipo de inteligencia, uno sabe qué es lo que puede llegar a suceder, se están armando una fuga, etcétera, etcétera. Ese departamento de inteligencia hoy sigue funcionando. ¿Usted trabaja coordinadamente con ese departamento de inteligencia o usted toma medidas sin consultarle, por ejemplo, a ese departamento de inteligencia? No. De ninguna manera, yo trabajo con ellos, de hecho estamos también en conversación constante con el Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional y con el Departamento de Inteligencia del Brasil y de Argentina, ¿verdad? Precisamente por eso y a invitación del Departamento de Inteligencia Federal del Brasil, que depende directamente del Ministerio de Justicia del Brasil, es que fui la semana pasada, el día del incidente de la toma del rehén, a la cárcel de Catandúas, ¿verdad? Fui a ver el funcionamiento de las cárceles de máxima seguridad porque estoy convencida de que eso es lo que tenemos que aplicar en Paraguay, ¿verdad? Guste o disguste, es eso lo que necesitamos. Las cosas han cambiado y tenemos que adecuarnos a las nuevas exigencias y administrar las realidades que tenemos. Hice un recorrido, sí, ahí está justamente la foto. Ahí estoy, está el encargado de... Eso es Catandúas. Eso es Catandúas. Es la primera cárcel federal de
Brasil. Actualmente tienen 6 cárceles federales de máxima seguridad con un total de 609 lugares para albergar a criminales altamente peligrosos. Y desde el 2006, desde su creación, nunca se registró un evento de fuga y un evento de motín. Es decir, no tiene sentido venir a tratar de inventar hoy la rueda cuadrada si sabemos que la redonda funciona, ¿verdad? Es exactamente eso lo que deseamos implementar en Paraguay. Y en esa foto, también ya que estamos, fui en compañía del fiscal adjunto de Derechos Humanos que también participó porque deseamos trabajar de manera interinstitucional también con el Ministerio Público y él es el que va eventualmente a recibir denuncias de derechos humanos. Si Que casualmente es su marido. que no es casualmente, trabajamos juntos, de hecho nos conocimos trabajando ¿Este en viaje Fiscalía. fue Claro. interinstitucional? No, yo le hice una invitación a el fiscal adjunto de Derechos Humanos, que es mi esposo, y trabajamos juntos, de hecho nos conocimos en Fiscalía hace 17 años, ¿verdad? Bueno, y acompañó, ¿por qué? Porque detectamos cuestiones como en las cárceles federales no se permiten las privadas. Si es algo que vamos a bajar en Paraguay, evidentemente vamos a recibir denuncias de organismos de derechos humanos por ciertas cosas. Entonces, ¿Usted le invitó a nivel institucional a su marido? le invité a nivel institucional, pero me permito aclarar que esta visita no implicó un guaraní de costo por parte de él para el Estado paraguayo. Entonces, ¿por qué le menciona, doctora? No, Si porque fue un está en la viaje foto. institucional. No, ¿quién mandó poner la foto, producción? Yo le pregunto una cosa, si no fue un viaje interinstitucional, ¿su marido viajó a razón de qué? ¿De fiscal de derechos humanos o de marido? De fiscal adjunto de derechos humanos. Pero el viaje se lo pagó él. Se lo pagó él. Él renuncia a sus viáticos justamente por esta situación particular en la cual nos toca trabajar juntos. De hecho, trabajamos juntos también en el caso de Ronnie Martí. Ambos formamos parte de la delegación del Estado. Ambos defendimos juntos al Estado paraguayo, hicimos la contestación y nos toca trabajar juntos. Viceministra, el otro día hablé con José Cronaueter, director de Obras Ministerio del MOPC. En esta conferencia de prensa, JJ Ríos dice, esto vamos a solucionar el problema. Principalmente, si esos 400 que usted menciona, integrantes del PCC diseminados en todas las cárceles, van a una cárcel de máxima seguridad. Me decía el director del MOPC, ya está en proceso de construcción 3 cárceles, 2 en Emboscada, 1 en Minga, Guazú. Le consulto yo cuál es de máxima seguridad y me dice, eso tiene que definir el Ministerio de Justicia. Nosotros estamos haciendo las cárceles, pues yo no tengo ese, no sé ese dato. Sí, tu pregunta es muy buena. Precisamente hoy, y ya anticipo esto aquí en este programa, hoy cerré con la gente del departamento encargada de las cárceles federales del Brasil la visita de ellos a Paraguay, también costeada por Brasil, para venir a apoyar la construcción de estas cárceles que queremos que sean de máxima seguridad y a darnos, compartir con nosotros sus reglamentos, compartir con nosotros sus manuales operativos y compartir con nosotros también lo necesario para poder tener cárceles de máxima seguridad. Las especificaciones técnicas de sus Pero de construcciones. estas 3, ¿cuáles serían las de máxima seguridad, las que hoy se están construyendo ya? Justamente, eso es lo que te repito, ¿verdad? Esta gente va a venir el día de mañana, no el día de mañana, va a venir en esta semana. Tenemos O sea, que no fijar sabemos si es la de exactamente el Minga, día. Guazú o la Emboscada, todavía no se... Y se tiene que, las cárceles que se están construyendo van a tener, de hecho, todas, ¿verdad? Una seguridad, digamos, superior, ¿verdad? Pero necesitamos esas especificaciones técnicas del Brasil y es mi deseo que ellos vengan a apoyar en todo momento y que vengan a supervisar nuestras obras y que nos digan esto funciona, esto no funciona. No podemos basarnos en prueba y error. Ya no estamos contra reloj y tenemos una bomba de tiempo en nuestras manos para seguir actuando a base de prueba y error. Tenemos que ser precisos en esto. Y bueno, esto también ¿qué va a implicar esto? Esto va a implicar quebrar con un montón de otros negocios, ¿verdad? Drogas, celulares, son cosas que no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir los guardiacárceles no meten teléfonos, no meten drogas, porque eso sería mentirnos a nosotros mismos, Doctora ¿verdad? Por Peralta, supuesto que existe, sí. Al respecto, anoté una frase aquí, de levantarles el ánimo, dijo a los funcionarios Sí. penitenciarios. Además de levantarles el ánimo, después de la requisa del 30 de agosto,
¿Hay algún sumariado en Encarnación, ya sea este jefe de seguridad, los guardias? Porque se encontró un montón de cosas. Sí, cada vez que se hace este tipo de requisas, la apertura de sumarios queda a cargo de la Dirección de Anticorrupción, precisamente, ¿verdad? Es una de las instrucciones que nosotros le damos a ellos del Ministerio de Justicia, la apertura de sumarios, así mismo. Es decir, Como también ciertas denuncias, como por ejemplo el caso de uno de los privados de libertad en San Pedro, que días atrás había denunciado su padre, ¿verdad? Luego de que él había quemado un colchón y había padecido lesiones físicas por quemaduras, había denunciado de que justamente de que existían 4 muertos enterrados en San Pedro, de que le habían proporcionado estoques a él y de que el director y el jefe de seguridad tenían algo que ver. Inmediatamente eso requiere la apertura de un sumario. Tengo 17 años en Fiscalía, no vengo para apañar a nadie. ¿Los de Encarnación tienen o no tienen sumario, doctora? En Encarnación sí se abrió sumario. Medina es uno de los sumariados, después de la requisa del 30 de agosto, al que usted llama familia y le abrazan la foto. Y eso tendría que confirmarte con la gente. No sabe si está sumariado. No sé si está sumariado. Se ordena la apertura de sumario, pero luego supongo que se identifica, ¿verdad? Se abre de manera genérica. Cuando se hace una requisa, se tiene que abrir de manera genérica y investigar la situación. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema con la viceministra de Política Criminal, Alejandra Peralta. Pausa, ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a ver qué están opinando a través de la cuenta de Twitter @CaroCruzPI. Recordamos la consulta, la crisis penitenciaria se debe a, en un 47% la gente opinó que se debe a la corrupción. Cerca de 200 personas están participando con nosotros, 44% todas las opciones, en un 6% falta de infraestructura y solo 3% falta de presupuesto. La consulta sigue habilitada y ahora yo sí le traslado una consulta a la viceministra con respecto a esto que anunciaron los agentes penitenciarios, los sindicatos, de una movilización mañana en reclamo de mejoras salariales y también mejoras en las condiciones laborales. ¿Qué es lo que se está haciendo y qué tan posible es el aumento del número de estos trabajadores y también de que se mejore las condiciones en las que trabajan? Mira, primero que nada comprendo y comparto pero plenamente el reclamo que hacen los agentes penitenciarios. Es casi imposible dar respuesta y todos sabemos, y ya lo dije hasta el hartazgo, tenemos una relación de un agente penitenciario para 95 presos, ¿verdad? Eso es algo sumamente cansador y casi imposible de dar una respuesta efectiva a lo que eso significa. Por cada turno tenemos 20, en total 60 agentes penitenciarios por penitenciaría. Tenemos un total de 1.600 para una población de 15.140 personas privadas de libertad. Evidentemente se requiere mayor personal y evidentemente el salario que ganan es sumamente poco. ¿Qué es lo que permite que ganen poco? Que sean mucho más vulnerables a hechos de corrupción. Eso es categórico, eso tampoco no hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta de eso, ¿verdad? Entonces sí tenemos que buscar estrategias para que ellos puedan tener un salario digno, un salario acorde, no solamente eso. Deseamos desde el viceministerio poder ya inaugurar prontamente nuestro instituto para agentes penitenciarios de capacitación. Hasta ahora tenemos un centro de capacitación, esto tiene que convertirse en un instituto para que sea un proyecto de vida para ellos, para que ellos puedan estar escalafonados como existe la carrera fiscal, como existe la carrera diplomática, también tiene que existir la carrera penitenciaria. Mira, otra cosita, aquí me enviaron los costos. También quiero dar a conocer esto, los costos para la construcción de estas 3 penitenciarías. 67.000 millones para la cárcel de Mingaguazú y 62.000 millones para cada una de las cárceles de Emboscada fue lo adjudicado. Y a tu pregunta, Clary, que ya te había pasado en el corte para que la audiencia también sepa, cada una de estas cárceles va a contar con un total de 1.320 plazas cada una, de las cuales 100 van a estar preparadas para ser de máxima seguridad. Pero para que realmente puedan cumplir con esos estándares de máxima seguridad, necesitamos
la experiencia de nuestros vecinos brasileños, ¿verdad? Porque evidentemente esto han demostrado que funciona desde el 2006. A ver, doctora, Sí. sobre sus últimos dichos y esta huelga o paro que van a hacer los funcionarios penitenciarios, permítame entender algo para que esto no parezca digamos, un ataque personal. El sistema penitenciario está regido por un servicio civil, ¿verdad? No Sí. son ni policías ni militares. Sí. Se la ve a usted muy operativa, muy, no sé si vale el término, es muy subjetivo, sobreexpuesta. Mientras usted está en ese rol operativo, ¿quién se va a encargar de las políticas penitenciarias? Bueno, yo entiendo de que esto se está dando, te repito, hace 35 días que estoy en el cargo, ¿verdad? Evidentemente lo primero que tengo que hacer es ir a conocer mis cárceles. Eso es lo primero, ¿verdad? Son mi lugar de trabajo. Sería mucho más sencillo para mí no estar sobreexpuesta, no recibir críticas, porque creo que nunca jamás le han visto a un ministro, a un viceministro, a alguna autoridad o algún político estar en el momento de crisis en un lugar o entrar con los funcionarios para verificar de que las requisas se hagan acorde, que no se excedan en el uso de la fuerza, que no se lleve absolutamente nada, que no se tenga que llevar, que todo quede ahí y que el operativo pueda ser exitoso, ¿verdad? Yo arriesgo mi integridad física, expongo a mi familia a algo que no pidieron cuando ocupé este cargo, entonces sí estoy sobreexpuesta, pero lo primero que tengo que hacer es conocer mis cárceles. Sería mucho más fácil, repito, estar sentada en una oficina, no salir, no exponerme, no visitar, pero es imposible planificar, Clary, y decir esto tiene que ser así o esto tiene que ser así. Si yo misma no Pero como conozco, si, por no ejemplo, voy, doctora, no converso. Te voy a contradecir allí. Sí. Si usted, el proyecto de las cárceles está todo hecho. Usted ni sabe ni siquiera si van a ser individuales No. las celdas de alta seguridad. No pasa solamente por la infraestructura. Doctora, permítame Sí. terminar un ratito la idea. Este gobierno cuando llegó, con JJ Ríos, a quien aprecio muchísimo, descartó totalmente el proyecto de cárcel del gobierno anterior. Perdimos un año, todos. Y usted habla de conocer a fondo el sistema penitenciario, pero ¿tiene o no tiene la certeza que estas 100 celdas son individuales o para 2 o 3 reos? ¿Cuál es la pregunta, Clary? Esa es la pregunta. Si usted dice que sabe de estos proyectos, ¿sabe o no sabe de estos proyectos? Estas 3 cárceles tienen zonas de alta seguridad. Son celdas individuales como la que usted visitó el martes pasado en Catandúas, ¿sí o no? Esto está en fase de construcción. De esto se encarga la arquitecta. Yo soy abogada, no soy arquitecta. Justamente para eso es que requiero Usted es la la directora visita. política Sí, penitenciaria. señor. Justamente para eso es que requiero la visita de estas personas, ¿verdad? Van a decir, necesitamos fase de aquí una construcción, puerta de doctora. acero, no necesitamos una puerta de hierro. Necesitamos que esto sea así, que el tamaño que los candados sean de esta dimensión, que los candados estén para afuera, no estén para este costado, sino que cosas así. Esa es la parte que a mí, Son doctora, especificaciones doctora, tan el otro día técnicas el que dire- evidentemente necesitamos basarnos en experiencia Claro, de los vecinos, experiencias que precisamente funcionan. eso le preguntaba el otro día al director de obras que tampoco él me pudo explicar, ¿verdad? Me dice, la definición de máxima seguridad la va a tener el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Entonces, porque como la obra ya está adjudicada y licitada, hacer unos cambios posteriores, supongamos que están haciendo una obra y que no contemple que sea individual la celda, va a significar, uno, retrasar la construcción y elevar el costo, dar un sobrecosto. Entonces, lo lógico es que se sepa ya desde el vamos, cómo van a ser las celdas, ¿verdad? Que tampoco, insisto, el director de obras me parece, me dice, eso va a definir el Ministerio de Justicia. Entonces, Acá yo está el Ministerio de Justicia. claro, pero por eso justamente le estoy preguntando, ¿no? Por eso le estamos preguntando. Y ahí es donde yo, queriendo entender lo que usted dice, es ahí que van a recurrir a los brasileños para que ellos vengan y ellos definan otra vez hacer esas modificaciones de la construcción de estas 3 cárceles. Sí, de hecho, esta visita que hicimos a Catandúa justamente, ya había hecho la gente de obras conjuntamente con el ministro antes de mi incorporación al Ministerio de Justicia, ¿verdad? Es decir, que conocen y saben cuáles son los requisitos, por lo menos estuvieron ahí cotejando cuáles son los requisitos para las celdas de máxima seguridad. Hoy les puedo decir que funcionan las celdas individuales, definitivamente.
¿verdad? Si tenemos 100 en cada una y son 3 y tenemos que albergar 300 personas, pues alberguemos a los 300 más peligrosos, definitivamente. Y no significa que sean los 400 que mencioné del PCC, pueden ser también personas altamente peligrosas que correspondan a otra facción criminal. Pero lo ideal, a juzgar por lo que decía el otro día el ministro de Justicia, esto vamos a solucionar si tenemos una cárcel de máxima seguridad, refiriéndose a los 400, y yo imaginaba que esos 400 los llevábamos en un solo lugar para precisamente el reclamo que hacen algunos parlamentarios de Itapúa, sí, que la comunidad está en zozobra, lo que pasó la semana pasada, porque no sabes si estos delincuentes pueden ingresar a tu vivienda. Entonces, por eso se insistía de que estén todos juntos en una cárcel de máxima seguridad. Otra de las cosas también a la cual apelamos es que algunos de ellos puedan efectivamente ser extraditados, ¿verdad? Tenemos pedidos y tenemos procesos que se están retardando y evidentemente vamos a iniciar un diálogo para que eso pueda acelerarse y muchos de ellos puedan ser trasladados. ¿Qué tiene que ver eso con el diseño de las políticas, doctora? Con sinceridad le pregunto, todos tenemos un límite también de paciencia aquí. De verdad le digo, yo entiendo que usted está hace 35 días, pero por favor, de una explicación. Clary, a tu pregunta, ¿qué hago recorriendo las cárceles y no estoy en mi oficina? Te respondo, uno tiene que conocer cuál es el terreno para poder hacer la planificación. Políticas públicas no es solamente seguridad, esa es una línea de ellas. Evidentemente también tenemos que trabajar en reinserción, en planes de reinserción. ¿A quién reinsertamos? ¿Cuál es nuestra población? Yo ingreso pabellón por pabellón, hablo con ellos para poder empatizar con ellos, canto con ellos, también soy criticada por cantar con ellos, con otros lloro tal vez, con otros converso. Cada persona trae toda una vida aparte. ¿Quién escribe en papeles la política penitenciaria, doctora? ¿Lo va a hacer usted o va a hacer otra persona? Por supuesto, tenemos un montón de proyectos, Clary, que están funcionando, un montón de proyectos y planes de reinserción, pero evidentemente sabemos que existen personas que son irrecuperables, sobre las cuales tenemos que trabajar en seguridad. Son dos aristas bien definidas sobre las cuales estamos trabajando. Por ejemplo, esto que pasó en el centro educativo Itagua, en 80 jóvenes que se hizo un amotinamiento, quemaron colchones, 80 creo que 30 participaron de esa actividad violenta y 50 no. Usted me había dicho el otro día y también en sus redes que le iban a premiar a estos chicos porque marcaban la diferencia, pues estos chicos cuidaban a sus maestras, la cocina, etcétera, etcétera. ¿Eso se suspendió por pedido del ministro o se va a hacer? Resulta que tenemos que realizar la inauguración de nuestro centro de adicciones que va a funcionar en Itagua. Entonces, se previó hacer esa entrega y ese reconocimiento ese mismo día, ¿verdad? Para poder, digamos, ensamblar todo en un mismo acto. Los diplomas ya están confeccionados, eso se va a realizar, es simplemente la postergación para poder realizarlo el día de la inauguración de nuestro centro de adicciones, que evidentemente se va a hacer ya en estos días. Sobre el punto, doctora, gracias, no sabía eso. Vamos a poner el ejemplo que acá Jorge acaba de mencionar, doctora, hablando de políticas penitenciarias. ¿A usted le parece correcto entregar diplomas a 50 reos que no formaban parte de un motín frente a los otros que sí forman parte de un motín? ¿No lo está usted exponiendo a esa gente, a esos chicos? Ahí están, esos son... Le pregunto, con sinceridad, respóndame si tiene una respuesta al respecto. Sí, existen dos posturas bien definidas, ¿verdad? Existe la postura de los que dicen ellos fueron unos piragüe, en realidad los que se amotinaron eran los valientes, los que querían pelear contra un sistema corrupto, querían pelear por ciertas reivindicaciones y porque eran torturados, y lo que vamos a hacer es ponerle a los otros porque no van a recibir el diploma a los otros, entonces ¿qué estamos enseñándoles? Y existe también toda una corriente en la cual me enrolo según lo que hice y como entendemos conjuntamente también con jueces de ejecución que están trabajando hace mucho tiempo con esta población, ¿verdad? De que esto es necesario para que ellos entiendan la diferencia de lo que está bien y lo que está mal. En ese momento esos 50 jóvenes decidieron no amotinarse porque el motín realmente se debió al síndrome de abstinencia que estaban padeciendo porque se ejercieron controles para evitar el ingreso de droga en ese lugar, ¿verdad? Y muy por el contrario de participar en el amotinamiento, porque estaban dando clase en ese momento, decidieron apartar a sus profesoras y
cuidar y proteger a la señora que es la que le prepara la comida todos los días, a la cocinera, porque nunca se registró un evento en el cual ingresen hasta la cocina, pues ingresaron hasta la cocina en busca de arma blanca y atropellen la cocina, porque para ellos la cocina, el lugar donde se preparan sus alimentos, es un lugar sagrado. ¿Se va a hacer el evento entonces? Se va a hacer el Pero evento. es para incentivarla entonces. Apenas terminen de entregarse todos los muebles, pues se está equipando todo el lugar, ya está completamente finalizada la obra. Supongo que va a ser ya en los próximos 10 días. Claro, usted dice que es una manera de incentivarlos, ¿verdad? Porque algunos dicen que son casos perdidos, que hacen una especie de transición nomás de ahí para luego ir a Tacumbú, por poner un ejemplo. Nosotros entendemos que si existe una población altamente recuperable y reinsertable son nuestros jóvenes, ¿verdad? Eso entendemos y lo trabajamos de esa manera, por eso el modelo es diferente también, se llaman centros educativos, son educadores, no guardia cárceles, y bueno, se bajan muchísimos programas de reinserción, ¿verdad? Tenemos altas esperanzas y también eso va a formar parte de lo que es su expediente judicial y de alguna manera también va a ayudarles en sus procesos, ¿verdad? Porque por su buena conducta. Entendemos que las buenas conductas hay que estimularlas y debemos premiarlas. De aquí a diciembre, ¿cuánto hay para reinserción, por ejemplo, doctora Peralta? En el caso de Itagua, den dinero. No sabría decirte la cantidad en dinero, es más claro. El SENAI depende directamente del ministro, ¿verdad? El Viceministerio de Política Criminal está a cargo de los 18 centros penitenciarios de mujeres y varones. Lo que es el sistema de adolescentes, SENAI, jerárquicamente está a cargo del ministro y lo ejerce, digamos, la directora general sobre los 8 establecimientos, los centros educativos de los chicos. Para cerrar, cerramos, ya tenemos otra pregunta. No, dudas muchas me quedaron. No, yo tengo una última pregunta. Hoy el presidente de la República dio a conocer el decreto, se declara emergencia penitenciaria, un pedido que ya pasó el Congreso el 30 de agosto pasado. ¿Qué implica esto, la emergencia penitenciaria? ¿Va a significar que se liberen fondos para que de manera urgente ya se contraten más guardiacárceles? ¿Qué más va a significar eso? Así es. Bueno, con eso se pueden realizar inversiones en obras y en contrataciones a funcionarios penitenciarios, ¿verdad? Y por supuesto, estos funcionarios que ingresan van a requerir una capacitación intensiva. Eso también es uno de los requisitos del Código de Ejecución, por supuesto. Viceministra, gracias por su tiempo, muy amable. Por nada, a las órdenes, cualquier otra duda, bueno, siempre a disposición. Nos vamos a la pausa, a la vuelta, hablamos, ¿estás conforme? ¿Vos tenés dudas? No, tengo muchas dudas, muchísimas dudas, muchísimas. Pero no contra la doctora solamente, sino contra todo el Ministerio de Justicia. Increíble eso. Se estaban construyendo cárceles y todavía que expongan cómo van a ser estas cárceles. La doctora mencionó esa cárcel de Catandúas, que es de primera, está entre las 5 cárceles más seguras del Brasil. Estaba leyendo ayer al respecto. Son todas celdas individuales, 22 horas de encierro. Hay una sección de aislamiento total, ni siquiera salen para ver el sol. ¿Qué estamos preparando? Y si va a hablar con tu abogado, está un guardia presente, en escucha estas todo. 3 cárceles que estamos preparando. Todo cuento chino hasta ahora, lamentablemente, esta administración, y hay que decir algo. El anterior ministro creo que era peor que este, ¿verdad? Porque ni siquiera pudo hacer estas cosas. Pero, llega este gobierno y se pero cancela convengamos todo. algo, desde que yo tengo uso de memoria después de la dictadura, todos los ministros de justicia vienen con el proyecto de construir nuevas cárceles. Y hay que hacer. No, pues, ¿y cuándo lo que vamos a hacer? ¿Cuántos más tienen que morir, verdad? Bueno, nos vamos a la vuelta de la pausa. Vienen 2 senadores, Silvio Beto Velar, Colorado, Fernando Silva Facetti, PLRA. Hablar de lo que dejó tema cumbre de poder, después tema presupuesto también. O Velar está bostezando, apurate. No, ahí ya viene. Pausa, ya venimos. Ahora vamos a cerrar la encuesta que habilitamos sobre el primer tema del programa, la crisis penitenciaria. Se debe a, en un 48% la gente dijo todas las opciones. Ahora detallamos cuáles son esas. En un 44% corrupción, 5% falta de infraestructura y solo 3% falta de presupuesto. Cerramos esta pregunta y ya vamos a avanzar en el segundo tema de la noche. Vamos a hablar acerca de esta cumbre de poderes que se realizó esta semana
ni siquiera duró 2 horas y los actores establecieron diferentes prioridades con respecto al tratamiento que se le daría o cómo se trabajaría en esta cumbre de poderes. Hablamos primeramente, el tratamiento del presupuesto 2020 será prioridad, por supuesto la austeridad, la pobreza, la inseguridad, el desempleo y la política energética. Pero por supuesto se dieron varios cuestionamientos desde el sector de la oposición que, por ejemplo, cuestiona de que no existe una hoja de ruta ni se definieron acciones concretas en esta reunión y por otra parte como que no hay una convicción de solución por parte de los actores que participaron en esta audiencia. A continuación tenemos un resumen sobre este tema. El miércoles pasado se realizó la tan anunciada Cumbre de Poderes. El tema prioritario fue el estudio del Presupuesto General de la Nación 2020 y la convocatoria a la sociedad civil para el tratamiento del proyecto en la Comisión Bicameral de Presupuesto y que las sesiones sean transmitidas por todos los medios de comunicación estatales. Si bien no se profundizó sobre seguridad, se mencionó la necesidad de revisar leyes como la modificación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, las funciones de la Fuerza Tarea Conjunta, la modificación de las funciones de las Fuerzas Armadas y la seguridad jurídica para la inversión extranjera. Por el contrario, legisladores de la oposición calificaron la audiencia como un mero formalismo y para la foto. Coincidieron en que la cumbre fue poco auspiciosa, ya que no se abordaron temas centrales y tampoco se definió una hoja de ruta que contenga acciones concretas en cuanto a las políticas económicas enfocadas en la austeridad y la mejora del gasto público. La reunión entre los titulares de los tres poderes apenas duró poco más de 1 hora y media, lo que también fue cuestionado, ya que no se definió un solo tema trascendental y transversal al buen funcionamiento del Estado. Tenemos una pregunta para ustedes nuevamente en la cuenta de Twitter que dice: ¿crees que el Congreso acompañará la elaboración de un presupuesto general austero? Las opciones son sí o no y los comentarios a través del hashtag COCPI. Muchas gracias, Claudia. Senador Silvio Beto Velar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, un gusto grande, Jorge, Clary, Fernando, poder compartir esta noche. Voy a empezar contigo, senador. Entre paréntesis, un bombazo te tiró tu colega Silva Facet. No. Sí. No quiere que diga, pues ya repetir, como dice Humberto Ruiz, yo no soy cura. Claro. Vos cocinás todo el presupuesto y trabajamos durante horas y vos definís todo en tu condición de presidente de la comisión, ¿cierto eso? Esa es una sobredimensión de mis modestas facultades. Es un capo. ¿Eh? Es un capo. O sea, No tengo esa atribución ni esa capacidad. ¿cómo pueden realmente esta cumbre de poderes? Yo decía, esto es para las fotos. Porque en la práctica, ¿cómo evitas que vaya la historia de siempre? Siempre hemos hablado de esto, porque no es la primera vez que presidí esta comisión. ¿Cómo evitas que el ministro de tal o cual institución esté con su carpetita y te llame y te diga: senador Velar, necesitamos, tengo la presión del sindicato, me llama fulano, meten a esta ampliación? ¿Cómo evitas eso, senador? Bueno, a mí me gusta hablar claro. Y mi gran pecado suele ser exteriorizar lo que pienso en privado en público. Algo que no es muy común últimamente en el Congreso Nacional. Y todavía no se reunió la Comisión Bicameral de Presupuesto, porque el Senado ya integró sus 20 representantes, estamos esperando los 20 representantes de diputados. También esto es un paso importante, reducir a 40, llegamos a un momento determinado a ser 50 legisladores integrando una comisión bicameral. La Comisión Bicameral de Presupuesto tenía más integrantes que la Cámara de Senadores. Un absurdo, un contrasentido. Y se daba casos tan paradójicos que en instituciones como el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio Público o Corte Suprema de Justicia, vos tenías quórum holgado. O Ministerio de Salud, Educación, por decirte, tema importante. Y de repente se tenía que tratar el presupuesto de la Secretaría de Repatriados.
teníamos 4 o 5 legisladores Con suerte. con suerte. No hay Yayari. Entonces, el grado de interés varía de acuerdo a qué institución se estaba en ese momento analizando su presupuesto. Entonces, hoy nosotros todavía no iniciamos la sesión y yo ya tengo pedidos. Porque los muchachos, Paraguay es el país de los amigos. Y tienen la gente la manera, y el Parlamento tiene como característica tener esa vinculación directa con la gente. Yo tengo pedidos por derecha y por izquierda, como ocurrió siempre. Esto no es nada nuevo, Jorge, nosotros cuántas veces hemos... Y recuerdo, fue en el año 2016 cuando Santi Peña fue ministro de Hacienda. Le dije, déjame esta vez, vamos a jugar este partido como corresponde. Y voy a hacer el papel probablemente del más antipático. Vos, de hecho, como ministro de Hacienda, vas a tener que tratar de poner un poco de orden a las tropas. De igual manera saltaron sobre el corral, los muchachos vinieron, pero sacamos un muy buen presupuesto. Él siempre recuerda eso. Sí. Y el año siguiente se pasaron de revolución los muchachos, por primera vez se vetó el presupuesto. Y ese presupuesto que bajo mi presidencia se aprobó. Se volvió a aplicar el año siguiente. Exactamente. Fue tan bueno que se aplicó 2 años consecutivos. Entonces, ahora creo que necesitamos más que nunca la sensatez y la racionalidad de los colegas. Porque estamos en épocas de vacas flacas. No existe la posibilidad de otorgar los pedidos porque a las personas, a los intermediarios, a los compañeros que ya me llaman, les dije, señores, no hay posibilidad. Está muy difícil. ¿Y qué pasa? Nosotros es más, estamos en un año muy complicado y yo le decía a Fernando que sería importante tener una reunión en mi carácter de presidente del Congreso. Soy de la idea de convocar a la gente más notable del área económica. Nosotros conocemos acá, tenemos gente muy calificada. Y si nuestra economía hoy, o el manejo de las finanzas públicas en el Paraguay, nos permitieron por lo menos, si algo bueno hicimos en los últimos 20 años fue tener un equilibrio en la finanza. Fijémonos en nuestros vecinos, tanto Brasil como la Argentina. Paraguay, pese a las crisis regionales, ha sabido sobrellevar porque ha habido un proceso que se inicia con Borda. Y después de Borda vinieron también otros ministros con un manejo bastante sensato y racional. Y a mí me gustaría tener la experiencia de Borda, de, por decirlo, Barreto. Benigno no la tiene, senador, por eso está pidiendo eso. ¿Perdón? Benigno no tiene esa experiencia, por No, eso está no, pidiendo... Benigno, no, ocurre que Benigno es un hombre tan abierto que coincide con esa lógica. Es más, creo que habrá visto que Benigno se ha reunido con esa gente, pero como Ministerio de Hacienda, yo creo que el Congreso tendría que también convocarles. Como comisión examinadora del presupuesto. Porque hoy ya tenemos pedidos que son hasta justos. Tenés ahí Poder Judicial, 40 millones de dólares. Tenés la nivelación de la UNA, docente de la UNA. Te voy a sumar algo nuevo. A ver. Las universidades públicas del interior también solicitan la nivelación. ¿Te pidieron los de Caguazú? No, no. Me pidieron de todos los departamentos. Porque los docentes tienen razón los que piden la nivelación. Porque hubo privilegio en donde nosotros, y uso la primera persona del plural porque yo también fui integrante,
Y muchas veces en época de vacas gordas los muchachos fueron muy generosos. Ocurrió en el 2012 cuando se dispara el presupuesto, es cuando en la época de Lugo tuvimos un superávit en nuestros ingresos y los muchachos aprovecharon para los que tenían mejor lobby obtuvieran mejores resultados. Ejemplo. Salud. Por ejemplo, hay carreras como medicina o como derecho, que el salario del profesor titular es 2 veces más que el docente titular de la carrera de la Facultad de Química o de Veterinaria. Estoy hablando de la Universidad Nacional de Esa Asunción. desigualdad se dio por el lobby, senador. Por el lobby. Claro. Por el lobby. Está mal eso. Y no está bien. Y por eso te estaba diciendo que tenemos que nosotros corregir lo que... Bueno. Pero si vos haces una diferencia del profesor titular de esas facultades privilegiadas, por decir, Derecho o Medicina, de Asunción, y haces un comparativo con la Universidad Nacional de Concepción o de Canindeyú, es aún mayor la inequidad. Entonces la nivelación corresponde, pero corresponde cuando tenés los recursos, porque la nivelación implica tener Ahora recursos. no hay plata. Hoy no tenemos plata. Senador, voy a aprovechar esa pausa que hiciste. Voy a tomar el agua con tranquilidad. Agua buena es. De la familia también. Senador Fernando Alberto Silva Facetti, gracias por venir. El senador Ovelar mencionaba que, bueno, que los amigos vienen con una impronta, ¿verdad? Y en este caso me imagino que son los amigos políticos, afiliados, que tienen alguna carga pública, etcétera, etcétera. Ya me imagino a Víctor Ríos, por ejemplo, rector de la Universidad Pilar, pidiendo nivelación para sus maestros, para sus profesores. Debe ser así. ¿Cómo se lidia con eso? ¿Se pierden electores? Porque recordemos que estamos a un año de elecciones. Y no es nada simpático cuando uno tiene que exponer cuál es tu realidad, porque los números, las matemáticas son exactas, 1 más 1 es 2. Si vos no tenés los ingresos, es imposible que se pueda satisfacer todas las necesidades. Y este presupuesto, yo soy de la corriente, por ejemplo, si bien no estoy en la bicameral, soy de la corriente de que el que analiza los ingresos y el que analiza los egresos es el Ministerio de Hacienda. Entonces, salvo unos retoques que se pueden hacer en el Senado, en el Congreso, en base a los reclamos de los sectores, lo ideal es siempre tratar de aprobar lo más cercano que haya a un libro cerrado. Y si no, por ejemplo, este presupuesto está de 14 mil millones de dólares, trata de no superar ese monto. Entonces, si vas a sacar algo de acá, asegúrate de que se equilibre dentro de ese total. Por ejemplo, solamente establece 1.640 millones de dólares en inversión, infraestructura. Y es lo que se viene reclamando, ¿verdad? La necesidad de que el Estado invierta dinero para dar un salto, que haya una reactivación. Pero no es que la economía va a saltar porque el Estado invierte solo 1.640 millones de dólares en infraestructura. Es un mensaje que se da al sector que invierte realmente, que es el sector privado, que si el Estado invierte 1.600 millones, bueno, el sector privado podrá invertir 8.000. Eso sí es un monto que reactiva la economía. Pero nosotros dependemos del sector privado. Entonces tenemos que dar mensajes claros de que sí vamos a darle prioridad a la inversión en infraestructura, que sí vamos a tener un presupuesto austero, que no vamos a cortar todas las grasitas que se puedan cortar a los efectos de que esté esbelto, figura agradable el presupuesto, y tenemos que entender todo que no está el horno para bollos. No podemos, un paso en falso, la expectativa de crecimiento y todas las empresas, las instituciones de certificación internacional que tanto nos jactamos, ¿verdad?, del mejoramiento de la calificación país, ¿verdad?, tanto Standard, Moody's, es por la expectativa de crecimiento que íbamos a tener, que no tuvimos. Íbamos a crecer 4% y con suerte vamos a llegar a 1.5%. Y muy optimista el presupuesto, van a estar después la gente de Hacienda y dicen, bueno, vamos a crecer 4% el año que viene porque va a haber un efecto rebote.
que es futurología. Nosotros no sabemos realmente si el año que viene Claro. vamos a crecer, no sabemos qué va a pasar en Argentina. No sabemos porque qué va a este pasar con año, el clima. Este año se dio las crisis, se dio la tormenta perfecta, ¿verdad? Cayó por tema climático la producción, cayeron los precios de los commodities, cayó la carne, tuvimos crisis en Brasil, tuvimos crisis en Argentina, recutú crisis en Argentina ahora. Entonces, Y cuando íbamos a despegar, tuvimos Claro. como broche de oro crisis política. Así mismo. claro, y la crisis política. ¿Y en qué te afecta a la Argentina? Y bueno, para empezar, el contrabando. Para continuar, la transferencia que los paraguayos que trabajan allá, que es muy importante, una de las mayores fuentes de ingresos del país. Entonces, todo te afecta. Entonces, tenemos que realmente, como no sabemos qué va a pasar el año que viene, y tenemos que ser prudentes, no podemos hacer vito con lo poco que tenemos que hacer, y lo que menciona Beto es válido, ¿verdad? Porque una cosa es cuando le escucho yo a Beto, puedo creerle o no creerle a Beto. Pero si Beto está rodeado con 6 de los monstruos Claro. que tienen mayor credibilidad, y los 6 coinciden de que no está el horno para bollo y que Claro. tenemos que ser prudentes, entonces te da un paso. Y el tema de la cumbre de poderes, yo soy un defensor porque puedes hablar media hora, pero si vos, tu conversación es sincera y dices, bueno, vamos a apuntar todo, en este punto vamos a coincidir, ya es un gran paso. Así se inició la cumbre de poderes cuando presentamos las propuestas para las 12 leyes Gafi, y hoy estamos con la mitad de camino hecho, ¿verdad? Pero inicio tienen las cosas, yo celebro, ¿verdad? Y ojalá que todos, porque eso requiere que todos, las 105 instituciones que viven gracias al presupuesto general de la República, las 8 instituciones que absorben el 60% del presupuesto, que son algunas de las que estaba citando Beto, ¿verdad? Hacienda, MOPC, IPS, ANDE, todas tienen que hacer un esfuerzo y establecer que la prioridad debe ser, primero, el status quo de los beneficios que están ahora, cortar lo que está de más y dar prioridad a la inversión y a los gastos sociales que continúen las líneas de los programas que han sido exitosos. Fernando, coincidiendo, Sí. me dijo, lo que dice Fernando es sumamente interesante. Y más aún cuando viene de alguien que no es parte del oficialismo. Cuando viene de alguien de la oposición. Porque nosotros vamos a tener presión no solamente de nuestros amigos, de nuestros correligionarios. Porque últimamente, con presiones, cambiamos nuestra posición. No te digo un editorial de los diarios. Ahí sí, olvídalo ahí. El comportamiento de la muchachada muchas veces. Pero los sindicatos se mueven. Yo por eso reivindico a la Ocholaki, que obtuvo grandes logros porque moviliza gente y tiene presencia activa. Doy ese ejemplo, pero no es solamente ella. Mañana nos van a venir los sindicatos de tal y cual institución. Entonces, nosotros necesitamos un blindaje, Fernando, yo coincido contigo, un blindaje académico, un blindaje de gente solvente, para decirle, señores, esta es nuestra situación. Y yo coincido en que no podemos cercenar la facultad constitucional de legislar, porque aprobar a libro cerrado es capitular a una facultad que tenemos los legisladores. Pero sí, dentro de los mismos números, dentro de los 85 mil millones de guaraníes, como vos dijiste, hacer cirugías estéticas, sacar la grasa de aquí, Pero- los gastos superfluos. Pero ¿cómo creerle, senador? Le voy a poner un ejemplo. Sí. El presidente de la República, con buen tino y con excelente discurso, dice, no se le nombra más nadie. La semana pasada, oye, nombra hijo de diputado Ministerio de Industria. Esas pues son las contradicciones de nuestras políticas, las intermitencias de nuestras políticas que nos hacen dudar de ustedes. Yo no conozco el caso particular, pero nosotros hoy Ni tenemos... siquiera Colorado encima de la diputadora. Sí, pero quiero nomás, yo lo estoy haciendo de abogado en este caso. Tenemos casos particulares que ahora nos llega en aduanas de gente que ganaba un concurso. Tiene y que ser nombrado. Que deben ser nombrados. Sí, ganaron los concurso. concursos y nos piden
presupuesto Pero ganaron concurso. y ganaron concurso. Ah, bien. Entonces, hay excepciones a la regla. Ok. Por eso yo no te puedo responder de No, manera no, precisa. puso un ejemplo. Ahora, nosotros tenemos que ser, yendo a tu misma lógica, si yo le doy a esta institución este privilegio y a las demás no, entonces nos quedamos sin discurso. Por eso, yo, y les voy a ser muy honesto, cuando dejo la presidencia del Senado, yo le digo al presidente Mario Abende, al presidente, creo haber cumplido, voy a ir a, por lo menos, relajarme un poquito más después de un año de tensión. Nunca tuve un año tan largo en mi vida como la que me cupo como presidente del Congreso. Y ahí me hice, pues voy a ser imprudente, estaba Benigno y estaba el presidente de la República, me dice, nosotros querríamos pedirte, ya le veo también al viceministro Llamosas, a Oscar, seguro está, que vos presidieras la Comisión de Hacienda este año. Presidente, pero la Comisión de Hacienda significa ser presidente de la Comisión Bicameral en este año, le dije. Sí. Entonces yo asumí este compromiso como amigo y realmente hoy me doy cuenta que la carga va a ser terrible porque los planteamientos son justos, los docentes tienen razón. El problema es que no tenemos plata. ¿Y cómo vas a dar plata si no tenés? Tenemos que hacer la pausa. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Es muy fácil decir no tenemos plata, después ves casos como mencionaba, uno en particular, que todos los sindicatos te dicen, es despilfarro. Empiezan a peluquear, como dice también el senador Silva Facetti, y evidenciar esos recortes. Un caso puntual, como me contaba Pablo C. de contrataciones públicas. Con un decreto del presidente de la República ahorraron 10 millones de dólares en servicio de catering y útiles para oficina. ¿Verdad? Para oficina. 10 millones de dólares. Sí. Entonces, esos son los mensajes también que hay que lanzar para que la gente entienda que no hay plata. Jorge, pero vemos esas reuniones, eso será chipita. No, pero eso, esa boludez hay que cortar. Pero claro, coincidimos. Flores. No, coincidimos en eso con... Nosotros de 4 años chipita de café. Pero flores, tuvo mía para la mesa. Pero coincidimos en eso. ¿Qué flores, lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos 85 mil millones y sobre ese monto manejarnos. Si supera esos montos, es imposible. Ahora sí podemos descontarlo. ¿Cómo era? Catering. Catering. Ah, yo no sabía. En inglés. No sé, pero eso. Sí, sí. Bueno, hay gente con mejor formación anglosajona, entonces pues. Bueno. Bilingüe. Tenés pasajes viáticos, combustible. Pasajes. Donde vos podés hacer reducciones. Compra de autos, por ejemplo. Vehículos en instituciones donde... Eso sí, poder reorientar en medicamentos, en aulas, no hay problema. Pero lo que no podés es tener un presupuesto con una proyección ya optimista de 85 billones de guaraníes y termine aprobando 88 o 90 billones. Porque ahí ya tenés, ¿de dónde vas a sacar los 3 billones? Y tampoco va a aumentar impuestos, ¿verdad? Y claro. Tenemos que hacer la pausa. Pausa, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a ver qué está opinando la gente a través de las redes sociales. ¿Crees que el Congreso acompañará la elaboración de un presupuesto general austero? En un 80% la gente dice que no, solo 20% que sí, esto en Twitter. Vamos a ver Facebook, 90% que no y solo 10% que sí. Tendría que incluir una pregunta. Otra, sí, ¿cuál? ¿Cuántos de los televidentes que al iniciar nuestra participación dejó de ver a partir de que hablamos del tema económico? Probablemente este no sea... El más popular precisamente, ¿verdad? Sí. Pero vos sabés que es interesante esa observación que haces. Es el más impopular, pero el más importante. Y claro. Y a la vez el más importante. Todo el tiempo decimos la ley más importante de la nación es
la ley El presupuesto. del presupuesto general de gastos de la nación. La gente no quiere tanto involucrarse de repente porque se trata de números, pero justamente ahí radica la importancia para que no se aprueben números que no están acorde a la economía del Paraguay. Ahora ya que quieren hablar de otro tema, puedo pasar cumbre de poderes, pero le quiero consultar a Silvio Ovelar, al senador. Sí. ¿Qué tan efectiva puede ser esta medida, siendo que hace poco nada más se hizo una en julio, ahora se convoca a trabajar una cumbre de poderes, y si hay o no convicción por parte de los que integran Colorado NTT para hacer caso o acompañar lo que se decida? Bueno, la iniciativa surgió por parte del presidente del Congreso y considero que es positiva desde la perspectiva que surge de un poder cercano a la gente. Y yo tengo el razonable optimismo. Fíjense que en la agenda lo primero que plantean ya es el tema del presupuesto general de gasto de la nación, que es el motivo de nuestro debate hoy, por Claro. más aburrido que resulte seguramente para mucha gente. Creo que se están abordando temas muy importantes. Y yo tengo fe que va a dar resultado. Esa es mi visión, al menos. Paso al senador Fernando Silva. De todos los pechazos que reciben, digamos, los parlamentarios de grupos de interés, ¿a cuál vos le ayudarías, senador Silva Facetti? No sé, el sindicato de la ANDE, los médicos, los profesores universitarios. ¿Cuál es de tu interés y a cuál vos le darías el apoyo cambiando el proyecto Hacienda? Bueno, vos tenés la financiación del presupuesto es un tema muy interesante. Vos te das cuenta, por ejemplo, todo lo que se recauda, acá el 36% del financiamiento del presupuesto es tributo, ¿verdad? Y todo lo que se recauda prácticamente va a educación, salud, que son los que tienen la mayor cantidad de funcionarios públicos. Y vos decís, pero ¿qué cantidad de funcionarios públicos? Y bueno, pues, esos son servicios básicos que el Estado debe prestar. Pero lo que no nos exonera, por eso es que hay muchos más profesores, porque hay muchas más escuelas, que se hicieron mal las escuelas, ¿verdad? Porque uno a veces te va a encontrar una escuela acá, 4 kilómetros después otra escuela, 2 kilómetros a la derecha otra escuela. Eso no te garantiza calidad de educación. Los profesores deben someterse también a una capacitación para ganar acorde, famoso, que hace años venimos discutiendo. Alguna vez vamos a tener finalmente eso. Ellos ya tienen acordado un aumento salarial a partir del próximo año. El tema de salud, los medicamentos, que también se vino rompiendo un poco esa línea centralizada del origen, porque vos decías, bueno, vamos a hacer un impuesto a las monedas y lo que se recaude va a ir para un fondo para salud. Y el gobierno te decía, no, todo al gobierno, y nosotros distribuimos. Ahora, por ejemplo, ahí FONACIDE mismo ya tiene un área de salud, un área de educación. Dentro del área de salud está emergencia médica, está el tema de cáncer. Y son evidentemente las áreas sociales que mayor impacto tienen y deberían tener mayor atención. Y finalmente, todo lo que es infraestructura está siendo financiado hoy con fuente de préstamos externos, ¿verdad? Gran parte desde el 2013, donde descubrimos los bonos, hoy gran parte de nuestra deuda es bonos. ¿Por qué? Porque es más rápido, nuestras calificaciones internacionales nos permiten acceder en forma rápida. Pero la deuda crece. La deuda crece. Y la deuda, ahí es un punto importante, Clary, porque nuestro porcentaje, vos decís, bueno, subió el monto de la deuda. En el 2010 era 2.800 y hoy es 8.600. Sí subió, pero subió también la producción nacional. Entonces, la comparación correcta no es el monto de la deuda, sino el monto versus el Producto Interno Bruto. En el 2010 la relación era 14%, es decir, los 2.800 millones representaban el 14% del Producto Interno Bruto. Y según la proyección 2020 de este presupuesto, estamos hablando de 21.3% aproximadamente, que es todavía una deuda... Es súper, con los otros países bajísimo, no hay sí, ni bajísimo, punto de comparación, sí. ¿verdad? Ahora, eso no significa que pueda hacer veto con eso, Claro. ¿verdad? Fue muy prudente la aprobación en el periodo pasado de la ley
de responsabilidad fiscal donde topea ese déficit fiscal. Y el déficit fiscal es una deuda que alguna vez tenés que pagar. O sea, va pasando a tu debe y cuando las vacas estén un poco más gorditas, que no es el caso de este presupuesto, vamos a tener que ir pagando ese crecimiento ese déficit que tenemos del presupuesto. Entonces, hoy todo lo que es infraestructura, eso que tanto reclamamos al gobierno, tienen que invertir, tienen que hacerlo rápido, es financiado por préstamos externos. Sí. Tenemos que ir cerrando este bloque. Quiero aprovechar para preguntarle al senador, a ambos en realidad. Yo me acuerdo que dijiste, presidente Mario Abdo Benítez no es débil, es manso, se toma su tiempo, pasó la crisis política, él mismo dijo que iban a darse cambios, todos coinciden en que se tiene que dar el famoso golpe de timón y hoy no se dan esos cambios y mucho menos ese golpe de timón. Yo no sé si el presidente después de pasar la crisis está muy confiado porque tuvo la hija de Trump la semana pasada acá, tiene el visto bueno, el guiño de los Estados Unidos, Bolsonaro, etcétera, etcétera. Entonces poco o nada le importa internamente la posición de algunos políticos. Pero ¿cuándo vamos? ¿Se sigue tomando su tiempo el presidente para hacer los cambios o qué decir? Bueno, el presidente tomó algunas medidas, ha hecho cambios importantes de gente muy cercana a él inclusive. ¿Por ejemplo? Y el caso del del presidente Aldrete. Sí, puede ser por la crisis del ACTA. Pero después hubo cambios importantes, se fue el canciller. Crisis del ACTA. Está bien, es crisis del ACTA, pero cambio al fin. Por la crisis y yo del ACTA. tengo la percepción, la intuición más que nada, de que nos va a dar sorpresas importantes. ¿Cuándo? En poco tiempo más. ¿Cómo que me dijiste el otro día en la radio? La esperanza es lo último que se pierde. ¿No? Pero claro. Sí, sí. Pero vos sabés que más que cambio de personas es la transparencia de las metas. Entonces, mira, Jorge, vos tenés que hacer 8 programas en TV. Tenés que traer tantos parlamentarios que hablen acá y tenés que comprometerle cuál es tu meta, qué plazo tenés, cuál es tu objetivo, cuándo, cómo, dónde. Y si vos no funcionás, te puedo querer mucho, viejo, pero podés irte a tu casa. Entonces, no importa quiénes, porque al final son secretarios de Estado. Son los secretarios que él, que tuvo el voto popular para llegar al lugar, Sí, es el que decide. Pero que sepamos qué meta tiene Beto. Si Beto, que es el presidente de la bicameral, nos presenta un presupuesto de 15.000 millones en vez de 14.000 millones, quiere decir que no doy COI. Claro. Si yo presento un planteamiento, mi meta es que se apruebe un presupuesto de 85 billones de guaraníes, pudiendo llegar a 88. Y finalmente se aprueban 95 billones, quiere decir que fracasé rotundamente. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el plazo? Entonces yo, una vez más coincido contigo. Vamos a ver si las metas se cumplen en los próximos días. ¿Le vas a castigar a Peta como presidente de la bicameral? No, ¿por qué? No, te dio con un caño, te dio, Sí, duro te dio. Habló de tu señora. Yo por lo menos, si fuera vos, Sí, pero no es que le voy a castigar a Peta. La educación está por encima de nuestras disputas. Y aparte, por un chismerío barato de comadre, yo no voy a... No. De marica. ¿Perdón? Bueno, nada. Habla de la esposa. Tengo que les pedimos gracias, senador. Muchas gracias. Gracias. Un gusto grande. La vuelta de la pausa hablamos con 2 viceministros de Hacienda en relación al tema presupuesto. Ya venimos. Seguimos en Caro Cruz y vamos a mirar nuevamente la encuesta habilitada en Twitter y también en Facebook. Y recordamos que esta va a seguir hasta que culmine el programa. Ya tenemos a otros invitados, pero seguimos hablando del mismo tema. ¿Crees que el Congreso acompañará la elaboración de un presupuesto general austero? En un 80% la gente dice que no, solo 20% que sí. Vemos también Facebook, 90% que no y 10% que sí. La consulta sigue habilitada en las redes sociales y ahora vamos a detallar lo que es el presupuesto general de la Nación 2020, en verdad la propuesta que presenta el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Desde el Ministerio de Hacienda se asegura que se habla de una propuesta equilibrada y también austera. Y ahora ya principalmente este proyecto busca responder a los diversos sectores sociales.
Incluso hay que mencionar que acá el ministro de Hacienda, Benigno López, solicitó a los legisladores aprobar esta propuesta en a libro cerrado, considerando la crisis económica que atraviesa el país, pero ya los legisladores dijeron que está dentro de sus facultades constitucionales examinar lo que son estos números. Pero a continuación tenemos un material que ilustra cómo está elaborado este proyecto, los números y también la postura de diversos sectores. El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020 al Congreso Nacional, que asciende a 13.400 millones de dólares. Se considera un aumento de la recaudación impositiva del 2% con respecto al presupuesto del 2019, lo que representaría cerca de 260 millones de dólares más de disponibilidad, lo que se destinará a sectores prioritarios como fuerzas públicas, jubilaciones y elecciones municipales con la instalación de urnas electrónicas. Reajustes salarial del 16% para docentes, lo que representará unos 30 millones de dólares más. El presupuesto del Ministerio de Salud crecerá 11 millones de dólares. Se garantizará la inversión en obras de infraestructura y viviendas a través de créditos multilaterales y la emisión de bonos por valor de 600 millones de dólares. Asimismo, el Ministerio de Hacienda ratificó que la propuesta se ajusta a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece el tope de 1.5% de déficit, pero el presupuesto contempla un crecimiento del 4.8% del gasto corriente primario del sector público. Los legisladores rechazaron que la propuesta sea aprobada a libro cerrado y prometieron un estudio minucioso en la Comisión Bicameral de Presupuesto. Economistas y referentes de diversos gremios mencionaron que el presupuesto 2020 es más de lo mismo, pues el 70% de esta cifra se destinará a gastos salariales, sosteniendo la ineptocracia y los altos salarios para algunos funcionarios. Además, resaltaron que un déficit fiscal no debe considerarse como algo normal, más allá de que esté garantizado por ley, y temen la presión de los sindicatos para conseguir aumentos, los cuales podrían darse atendiendo el año electoral que vivirá el país. Bueno, recordamos que la consulta sigue habilitada en las redes sociales, Twitter y también Facebook. Me gustó tu informe, ineptocracia. Sí, muchas gracias. En verdad es una declaración, e incluso puedo consultar, ya empezar con esa consulta, fue un análisis del economista Ricardo Rodríguez Silvero. Él decía que más allá de que hoy esta propuesta esté equilibrada, no sirve de nada si se siguen manteniendo las mismas prácticas. El gasto salarial, del salario de los funcionarios en más del 70% de lo que es este presupuesto y sosteniendo, ¿verdad?, de que muchas personas ganan demasiado cuando a veces no tienen ni siquiera funciones. Él decía, está bien lo que hizo Hacienda, pero tiene que haber una voluntad de cambio realmente. Humberto Colmán, ¿qué tal? Viceministro de Economía. ¿Cómo está? Buenas noches, Jorge. Bien. Juan Clary, Claudio, un gusto. ¿Cuál es la diferencia del presupuesto 2019 con el 2020? En lo que tiene que ver con los gastos, estamos hablando de un presupuesto de gastos para el ejercicio del año que viene, 2020, que crecería apenas 2% sobre el presupuesto que está actualmente vigente. Se elaboró con un fuerte, digamos que criterio de austeridad en virtud de este escenario económico en el que estamos transitando con toda la incertidumbre a nivel internacional, las guerras comerciales, la incertidumbre en la región, etcétera. Estamos siendo muy prudentes en lo que tiene que ver con la previsión de crecimiento de ingresos tributarios y por eso es que este presupuesto solamente tendría un crecimiento de 2%. Pero ahí ya partimos mal cuando hablamos de austeridad, cuando estamos perdiendo 6-0. El déficit 1,5, nosotros decimos, tratamos de no superar lo que dice la ley de responsabilidad fiscal 1,5, pero lo ideal sería ni siquiera llegar a eso, pero imposible es hoy. Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos un déficit que es importante que la ciudadanía sepa. Nosotros solamente podemos tener déficit por gasto de capital, es decir, por inversión pública. A diferencia de los países de la región, Argentina, inclusive Chile, hoy día tienen déficits fiscales que se explican por gasto corriente. No es nuestro caso. Si vos quitas lo que es la inversión, en realidad el Estado tiene un pequeño superávit, es decir, ingresos menos los gastos de funcionamiento, incluidos salarios principalmente, tenemos un pequeño superávit. Y bueno, toda la inversión se financia hoy con recursos de la deuda pública. Paso para este lado, son antiguos funcionarios, Oscar Llamosa, tenés 25 años por lo menos en Hacienda, ¿verdad? Un poco menos, Clary, pero de función pública sí, más de 20 años, sí. Ok, quiero hablarte de tus compañeros de la función pública y qué respuesta tiene Hacienda para el presupuesto 2020. Los famosos desprecarizados. Hay muchísima gente. Días atrás me hablaba una psicóloga con 10 años de antigüedad en el Senadi
y está pendiente, digamos, de que por fin sea nombrada, ¿verdad? De hecho, tiene derechos laborales adquiridos. ¿Qué hay para los desprecarizados en el presupuesto 2020? Bueno, el proyecto de ley para el año que viene prevé la desprecarización. Obviamente eso requiere todo un proceso que se realiza primero internamente dentro de cada entidad, después eso va a través de la función pública para la homologación de los perfiles y finalmente el equipo económico es el que da la autorización final para llevar adelante esos procesos, ¿verdad? Pero sí está previsto para el año que viene la realización de la desprecarización para esos casos que mencionas. Es decir, allí, por ejemplo, digamos, hay que dejar de lado la premisa del presidente de no más nombramientos porque esta gente que ya tiene derechos laborales adquiridos y dependerá de la función pública, equipo económico, etcétera, etcétera, y sale el decreto de nombramiento pertinente. Así mismo, así mismo. Es un tema realmente muy sensible, claro, y como decís, mucha gente interpreta como que son nuevos nombramientos. Y no es así. Y no es así, en realidad es gente que ya está hace años en la función pública. Además, siempre el criterio para la desprecarización es que no genere costos adicionales, ¿verdad? En realidad lo que hay es un cambio de objetos del gasto. Hoy se está pagando a través de un objeto del gasto que es de honorarios profesionales y eso pasa a engrosar la parte del anexo de personal, pero en la misma proporción y en el mismo monto, de manera que no tenga costos adicionales, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los criterios que está definido en el proyecto de ley, de manera que no le genere costos adicionales al Estado de esos procesos. Adelante. Viceministro, ¿cuál es el criterio a la hora de ustedes cuando están en el Ministerio de Hacienda le piden a los ministros, vengan con su presupuesto? Le envían ustedes porque analizan, después envían al Congreso. Y allí generalmente viene o con el mismo monto o vienen con un pedido de aumento, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace? ¿O ustedes en algún momento le pidieron, vamos a tratar de ajustar y ustedes ya apliquen, como decían en el bloque anterior, cortar las grasitas, el tijerazo en algunas cuestiones? No puede ser que tengamos otra vez el mismo, algo no están, se puede recortar, ya sea en útiles de oficina, en catering, en viáticos, no sé, en combustibles. ¿Ustedes le piden eso también a los ministros? Sí, efectivamente. Mira, Jorge, que justamente el decreto de lineamientos que sale en abril de cada año ya establece ciertos criterios para que las entidades preparen su presupuesto. Justamente ahí se le dijo ya cuál es el escenario en cuanto a ingresos. Este presupuesto también hizo un gran esfuerzo en materia de recorte y reasignación de gastos. Oscar me va a corregir, pero estamos hablando más o menos de unos 30 millones de dólares en reasignación y recorte de gastos de viáticos, pasajes y demás. Todo eso se direccionó a los programas prioritarios en educación y salud. Y quizás el elemento más importante del cual deberíamos dedicarle más tiempo en el programa es el cambio en la matriz presupuestaria. Este es un tema que deberíamos hablarlo más en detalle, pero lo que vos decías, Jorge, es muy cierto. Tenemos ese, digamos que, sesgo incremental, que cada año discutimos cuánto vamos a subir. En realidad lo que tenemos que discutir es qué resultado alcanzamos. Y ahora por primera vez vamos a tener en el presupuesto resultados en cuanto a lo que tiene que ver con la tasa, digamos, de tasa bruta de escolaridad infantil, en lo que tiene que ver con la tasa de mortalidad infantil. Tenemos números de cuál va a ser el objetivo que tiene que alcanzar el Ministerio de Salud Pública con este presupuesto. Y en función a eso, nosotros lo que tenemos que hacer el año que viene es evaluar, ¿verdad? Cuando empecemos a preparar o elaborar el presupuesto para el ejercicio 2021, mirar cuál fue el resultado, cuál es el resultado que está teniendo el Ministerio de Salud Pública, en función a eso, definir si le vamos a dar más o menos recursos, ¿verdad?, en función de sus resultados. Un exdirector financiero de un ministerio, ¿sabes qué me dice Clary acá en la mesa también? Nosotros nuestro presupuesto tiramos para arriba porque nunca luego nos dan todo. Entonces tiramos nomás ya para arriba para por lo menos que nos den el 80%. Entonces yo le digo, pues esto no es el criterio. Entonces no hay un sinceramiento en cuanto al presupuesto real. Pongo como ejemplo esta institución, no quiero decir el nombre, ¿verdad? Pero supongo yo que en otras también deben hacer igual. Totalmente. Y eso, Jorge, es importante lo que mencionó Humberto, ¿verdad? A partir del año que viene hay un nuevo criterio para la formulación de presupuesto. Desde el mes de octubre del año pasado lo venimos trabajando con cada una de las entidades y lo que le pedimos es que rediseñen todo su presupuesto, que comiencen de cero, que nos empiecen a decir cuál es la problemática que quieren resolver, cuál es la misión que tiene esa entidad, qué acciones piensa hacer para llevar adelante esa acción. Le agregamos indicadores que nos van a ayudar a medir la gestión y le vamos a evaluar, así como dijo Humberto, en base a los recursos que se le asignaron,
que se comprometieron a hacer cada año, ¿verdad? Entonces esto es un cambio muy importante que se está dando en el presupuesto para el año que viene y que nos va a permitir no solo a nosotros como administradores públicos, sino también a la ciudadanía en general poder evaluar la gestión de los ministerios en base a los compromisos que ellos mismos asumen al diseñar estos programas presupuestarios. Es interesante, un cambio de paradigmas. Viceministro Colmán, hay algo que es inevitable, digamos, en algún momento dado se pagan las cuentas. Este déficit fiscal que venimos arrastrando, digo, a lo largo de la transición, ¿hay un plan de ustedes, los economistas de Hacienda, decir, bueno, esto lo vamos a pagar en el 2050, en el 2040? ¿Hay ese tipo de planes en Sí, Hacienda? totalmente, claro. Mira, es un tema que nosotros pensamos que hacia futuro tenemos que ir reduciendo ese déficit fiscal. Hay que decir que igual nosotros tenemos un déficit fiscal que está totalmente financiado, es financiable este déficit fiscal. Todo ese déficit fiscal va a inversión y se supone que eso empieza a tener un retorno en cuanto al crecimiento de la economía, en cuanto al crecimiento que generan esas inversiones, ¿verdad? Con lo cual nosotros no estamos preocupados sobre la emisión de bonos que trae este presupuesto 2020, que serían unos 550 millones de dólares redondeando, un total de desembolso de préstamos de organismos multilaterales, incluidos los bonos cercanos a los 1.500 millones de dólares. ¿Pago de deuda con bonos? Pago de deuda con bonos, estamos hablando de una porción más o menos de 350 millones de dólares estaría siendo destinado al pago de deuda con bonos, efectivamente. Y esto lo hace Estados Unidos, lo hace los países desarrollados, todo lo hace, digamos. Es una posibilidad que tiene el Estado de hacerlo, ¿verdad? Porque el Estado tiene un horizonte finito de tiempo, digamos. Pero bueno, creo que el tema que Jorge mencionaba es un tema realmente que debería ocuparnos. Ese sesgo que tienen las entidades de que venir a pedirte más, porque si yo pido menos es como que estoy perdiendo espacio, ¿verdad? Y no es realmente eso lo que tenemos que hacer. Hoy nosotros nos planteamos reducir la tasa, digamos, elevar la tasa de matriculación de la educación inicial del 32 al 35%, ese número está en el presupuesto. Bajar la mortalidad infantil al 12% por cada 1.000 nacidos. Esos números están en el presupuesto y cuando termine el presupuesto 2020, el ciudadano puede ir a reclamarle al Ministerio de Salud Pública dónde están esos resultados que usted prometió que iba a hacer con este presupuesto. Pues imagínate también en el Congreso la irresponsabilidad que se puede dar si tiramos para arriba el presupuesto. Me decía el presidente de los importadores, 15% se redujeron las importaciones, eso repercute directamente en la Dirección Nacional de Aduanas, recaudación. O sea, tampoco hay expectativa de que vamos a recaudar más. Asimismo, como mencionó Humberto al inicio, este es un presupuesto realmente austero que estima un crecimiento del 2% y eso obviamente está sustentado justamente en la dinámica de la recaudación, ¿verdad? Nosotros estimamos que para este año vamos a recibir 250 millones de dólares menos de ingresos tributarios que los que están hoy en el presupuesto y obviamente eso nos sirve de base a nosotros para proyectar al año siguiente donde vemos que solamente vamos a tener unos 80 millones de dólares adicionales de ingresos tributarios y ahí estuvo el otro gran desafío que tuvimos, ¿verdad? Cómo distribuir esos 80 millones para la multiplicidad de necesidades que hay, ¿verdad? Solamente si hablamos del incremento del salario docente estamos hablando de cerca de 65 millones de dólares. Se te fue todo ya. Se nos fue todo. Ahora, Entonces, sí. Quiero preguntarte algo para sacarnos de la ignorancia los que no somos economistas, pero siempre está esta discusión latente y es el tema de la famosa ejecución presupuestaria. Así mismo. ¿Por qué un administrador de la cosa pública, pongamos como ejemplo el Ministerio de Obras, se detiene en su ejecución presupuestaria? ¿Qué lo hace lento? Los problemas en las contrataciones públicas, no sé, las protestas, etcétera. ¿Cómo administran ustedes en Hacienda la famosa baja ejecución presupuestaria? Mira, hay una multiplicidad de factores que pueden llevar a una entidad a tener problemas en su ejecución. Mencionaste el caso de obras públicas, que realmente son casos complejos, tienen todo un proceso de licitación que no es nada fácil. Después van las certificaciones de obras que también dependen de miles de factores. El tema climático es clave, obviamente, en el avance de las obras. Pero por otro lado también tenemos la ejecución de otro tipo de gasto de las entidades y ahí tenemos nosotros instrumentos como el plan financiero, que es un instrumento que lo que hace es definir el monto que puede disponer una entidad de manera mensual y finalmente el plan de caja que ya se hace en base a los recursos, ¿verdad? Entonces, como te digo, una parte de la baja ejecución puede darse porque la entidad tiene problemas en la ejecución y otra por la dinámica de ingresos que hacen que Hacienda vaya regulando también esa ejecución, pero eso se da principalmente cuando hablamos de recursos del Tesoro, ¿verdad? Cuando hablamos de obras, eso está prácticamente financiado con recursos del crédito externo, que son recursos disponibles, ¿verdad? Esos recursos del Tesoro que mencionás, Moza, ustedes desde Hacienda tienen los mecanismos para captar, para
notar quién es inútil en su trabajo. Me explico, puede ser un viceministro de Administración Financiera de algún ministerio, puede ser algún administrador desde el punto de vista del plan de caja, por ejemplo. Ustedes pueden notar quiénes son los inútiles y mi pregunta, ¿pueden sugerir a ese ministerio que fulano no funciona, no entiende nada de esto? ¿Se puede desde Hacienda? Y mira, no llegamos a eso, claro, y obviamente podemos tener información de cuánto van ejecutando mensualmente, cuánto le asignó Hacienda y finalmente no terminó ejecutando todo. O sea, toda esa información tenemos disponible y la hacemos pública. Nosotros mensualmente publicamos información relacionada a la ejecución presupuestaria, pero entendemos que esas son potestades de cada administrador, ¿verdad? No queremos entrar hasta ese nivel de inmiscuirnos en cada ministerio, por eso es que esa información hoy está disponible para todos, ¿verdad? Claudia. Sí, le quería consultar al viceministro con respecto a la reforma tributaria. Esto a partir del 2021 recién se van a notar los efectos, pero se estaba trabajando en los decretos, en la reglamentación. ¿Cómo avanzó eso? Sí, efectivamente, hay un equipo que está trabajando en la reglamentación. En principio, esta semana tendría que estar lista la primera parte que tiene que ver con la propuesta todavía, ¿verdad? Porque el proyecto todavía, si bien está aprobado en gran parte, todavía no está finalmente sancionado. Están trabajando, la idea es tener por partes, por impuestos, la reglamentación y que esté listo ya para diciembre, inicio de diciembre, se tenga toda la reglamentación del proyecto. Como bien lo decís vos, Claudia, esto realmente va a empezar a tener un efecto real en la recaudación a partir del 2021, pero hay ciertos elementos de la ley que seguramente ya va a tener un impacto en el 2020. El tema de la no devolución del IVA, por ejemplo, al sector agroindustrial, eso podría ya empezar a tener un impacto. ¿Y de cuánto hablamos? Quisiéramos ser ahí conservadores, ¿verdad? Pero puede llegar a ser un monto más o menos de los 20 millones, un poco más de dólares quizás. El efecto rebote. ¿Por qué nosotros estamos tan optimistas en que, yendo estos números, Cristaldo, UGP, Unión de Gremios de la Producción, 1.600 millones de dólares menos dejamos de meter al país por el tema clima? ¿Y qué garantías tenemos nosotros que no tengamos el mismo efecto clima? No sabemos qué va a pasar en la Argentina. Vos el otro día dijiste, se fueron ya al mazo, por no decir otra cosa. ¿Qué señales tenemos para que se dé ese efecto rebote y que podamos por lo menos crecer, no sé si 3, 4% el próximo año? Hay toda una discusión ahí, Jorge, efectivamente. Nosotros creemos, tenemos cierta confianza de que va a haber un rebote solamente porque la agricultura se va a recuperar. ¿Es cierto lo que decís? Puede haber de vuelta un evento climático. La probabilidad de que vuelva a haber un evento climático como el que tuvimos este año es baja, ¿verdad? No tuvimos una situación de este tipo donde 2 años seguidos tuvimos problemas climáticos. ¿Quién te dice que no, verdad? Porque estamos en un escenario donde el cambio climático está cambiando todo, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, si se confirma esta producción que se anunció ahora, esta siembra de las 3.5 millones de hectáreas en el caso de la soja nada más, vamos a tener ya por el lado de la agricultura un efecto rebote. Lo que está en entredicho, digamos, es si el comercio, la industria va a tener esa misma recuperación, ese mismo rebote que se espera natural, que naturalmente ocurra en la agricultura. Nosotros tenemos confianza que así va a ser. El 4% es un número, digamos que promedio de crecimiento de nuestro país en los últimos años, excepto este año por supuesto, y creemos que va a ser así y eso va a tener algún impacto seguramente positivo en la recaudación. Algunos dicen que es una discusión hasta si se quiere ideológica, pero poniéndose el número, 1.600 millones de dólares, el sector sojero que dejó de ingresar, que se supone que el próximo año va a ingresar, ¿chorrea algo para el Estado de eso? Sí, tiene un impacto, digamos que por el lado de la recaudación del IRAGRO, pero también hay que decir que el sector sojero tiene, o el sector agroindustrial o agroempresarial tiene un efecto en cadena sobre otros sectores, sobre el sector industria, sobre el sector de servicios, el sector transporte. Finalmente tiene impacto en la recaudación por otras vías también, ¿verdad? Mañana, el FENADES, paro nacional. Lo del 7% es utópico, ¿verdad? Otra vez lo mismo. Y sí, pero también debajo hay otra cuestión, almuerzo escolar, tema de gratuidad. ¿Qué le decimos ya desde ahora a los estudiantes? Nosotros, Jorge, ya tuvimos 2 reuniones con la gente de FENADES. Una le recibió el ministro de Hacienda, la siguiente la tuvimos la semana pasada con el viceministro de Educación. Y ellos reclaman 3 cuestiones puntuales. Obviamente lo del 7% que dijiste que realmente es utópico. Inversión en educación. Considerando que tenemos una presión tributaria de 9,8%. O sea, es utópico de los 9,8 destinar 7 a un solo sector, habiendo tantas necesidades en otro, ¿verdad? Pero cuestiones puntuales, ellos piden aumento de la gratuidad, que es un monto fijo que se le da a los directores de colegios en base a la cantidad de alumnos. Después también piden aumento de los recursos para la alimentación escolar y finalmente piden la renovación de los equipos en colegios técnicos, ¿verdad?
De los 3 pedidos, el último se vio como factible. De hecho, el Ministerio de Educación está trabajando en un proyecto que va a ser presentado al FEI, que es el Fondo de Excelencia de la Educación, para renovar los equipos y laboratorios de todos los colegios técnicos. Ahora hay una licitación que esta semana justamente se adjudica. Así mismo, ese es el inicio y ellos comentaron que con eso iban a estar cubriendo esa solicitud. Después, en cuanto a alimentación escolar, tuvimos una discusión interesante, ¿verdad? Comentaba el viceministro que hay colegios donde no todas las raciones que se distribuyen son consumidas, ¿verdad? Entonces, ahí hay una pérdida, digamos, de eficiencia y ahí le pidió un compromiso a los estudiantes de manera que se inseren esos números que finalmente van pasando al Ministerio de Educación para que provea eso y con eso se puede lograr esa mayor cobertura que finalmente es el objetivo, ¿verdad? De nada sirve pedir más recursos si aún somos ineficientes con los recursos que hoy tienen, ¿verdad? Claro, porque es de manirrotos a decir, falta la comida. Creo que dijiste en Capital, hay colegios donde sobran 200, 300 raciones. 50%. Una vergüenza, eso es cosa de manirroto, viejo. No es de un gobierno austero. Son cosas para trabajar. Así mismo, y comentó la gente del MEC que está trabajando en eso, pero obviamente en este periodo que se está trabajando, creo que en un sistema que va a permitir diariamente que los colegios vayan enviando esa información, obviamente se pide el compromiso de los centros de estudiantes, que son los que están en el día a día ahí con los compañeros, ¿verdad? Y el tema de la gratuidad, ¿verdad? Ahí finalmente ellos decían que esos recursos son usados justamente para la reparación de sus equipos obsoletos y cuestiones así, entonces se entiende que con la última propuesta de renovación de los equipos se estaría cubriendo esa parte, ¿verdad? Además, que hoy la realidad es que los colegios técnicos de donde son la mayoría de los integrantes de FENAE reciben un monto muy superior a lo que reciben los de la educación inicial, ¿verdad? Que son apenas de 50.000 guaraníes por alumno, mientras que ellos están entre 300 y 500.000 por alumno. Entonces, si el MEC va a priorizar algo, va a ser justamente en estas escuelas que reciben menos recursos. Ese 16% para los docentes, abril, hasta ahí. No, en el proyecto de presupuesto está desde julio. No, pero una promesa del presidente. Se está estudiando la posibilidad de hacerlo desde abril. Pero ustedes se mantienen desde julio. En el proyecto de presupuesto está desde julio, sí. Claro, no lo digo nomás porque por eso un sector del gremio docente levanta la medida de fuerza porque el presidente les dijo, vamos a hacer porque por lo menos sea desde abril, ¿verdad? Así mismo, se está estudiando esa posibilidad, cómo financiar eso. A la clase política del Senado, ¿qué le decís? Y más que nunca necesitamos mucha racionalidad, mucha austeridad. Lamentablemente en los años anteriores tenemos la evidencia de que se aumentó el presupuesto después de la discusión parlamentaria. Este no es un año para hacerlo porque no tenemos los recursos. Literalmente no tenemos los recursos. Bueno, muchas gracias, viceministro, por su tiempo. Oscar Llamosa, muchas gracias. Jorge, a ustedes. Claudia, que finalmente vamos hizo a tu mirar encuesta. rápidamente lo que dicen nuestras encuestas y ya las cerramos. ¿Crees que el Congreso Nacional va a aprobar un presupuesto general austero? ¿Va a elaborar un presupuesto general austero? En un 79% la gente dijo que no, sí 21% nada más. Facebook también vamos a mirar, 81% que no y solo 19% que sí. Un punto cambió. Ambos, Un punto, ¿verdad? pero Algo es igual la algo. misma percepción de que no se va a elaborar un presupuesto equilibrado. Muy bien. Nos vamos, Arias. Hasta el domingo. Chao, chao.